Gracias Informática, nuevamente darles la bienvenida. Alex, te dejo contigo para que moderes hoy día la mesa. El senador se acaba de conectar, así que para que estén atentos cuando den las palabras. Saludar a los invitados Ludo Bills y Eduardo King. No sé si Alex está o está congelado. Está sin micrófono. Ahora sí, ahora sí. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra mesa, fibras lignina extraíbles. Hoy trataremos un tema súper interesante, pero también súper desafiante. Y contamos con dos expertos súper destacados. I want to welcome Ludo. Ludo Dills is an very recognized expert. Nice to see you again, Ludo. A long time we haven't seen. He works as a research leader in VITO. VITO is a very important, a big Flemish institute for technological research, and he is a recognized researcher in lignin. He has been working in several international European projects, but also with several companies in this field. It's a pleasure and an honor to have you here in this meeting. As you will see, it's an informal meeting. We will speak about different fields which are very important regarding the future of forestry and forest components products in Chile. And it's also my pleasure to welcome Eduardo Caim. Eduardo Caim is a team leader for chemical recovery research at Bioforest. Bioforest is a research and development company from Arauco. He's very close here, at least his working place. I don't know if he's actually there. I feel he's at home. But okay, thank you very much, Eduardo, for joining this meeting. We're very pleased also to have present our Senator Girardi. He has organized this meeting since 10 years, the challenges for the future. And it's a very important event, which happens once a year in January of each year. And what we are doing actually is preparing one of the subjects, which will be a topic in the next session, which will be the future of sustainable forestry in Chile. So let's begin. We're going to begin with two presentations of Ludo and Eduardo, approximately 15-20 minutes each, something like that. After that, we do questions and give some comments. And finally, we will discuss in what extent lignin is an issue for Chile. Ludo, before you begin, I also want to say lignin certainly will come from companies, from big pulping companies, because craft processes is the basis for obtaining lignin. But we're also very interested, not only for making good business for big companies, we also want to know in what extent these raw materials open the possibilities for small and medium-sized company, technology-based companies for making business in this field. Thank you very much again for joining us, Ludo. Please, the floor is yours. Buenos días, Alex. Muchas gracias por la invitación de dar una presentación sobre lignina y sus aplicaciones, y muchos saludos también de Bélgica. Como lo sabes, mi español no está tan fluido y por eso prefiero de cambiar en inglés. Okay, thanks a lot, and I will immediately start with my presentation. And I think in these days, it's quite important to understand that we are living in a very vulnerable world. And as Yuval Harari said in 2019 at the World Economic Forum, we are breaking the law of the jungle. And if we break the law of the jungle, then we create a lot of problems. And these problems also bring us some challenges for the future. And in that way, I think the first breaking of the law was zoonosis, which is creating this pandemic that we are suffering worldwide nowadays.
And this was, of course, coming together with something that we are facing already for a very long time, which is climate change. And I think that bioeconomy can bring us a lot of solutions as well towards this kind of pandemics by creating a lot of biodiversity, and also by taking a lot of CO2 out of the atmosphere, and in that way helping to stop climate change. And that will be a little bit the way I will look at it in my presentation. So we have to work again into an harmony with nature, and everybody likes this, but we want also as company to stay competitive, and that's the reason why I will explain as much as possible some of the applications of lignin in these presentations. Consumers nowadays, they expect that our products are safe and sustainable by design, and that they are very performant. So that's the question: how can we do that? Also, when we look to the forestry in the world, then I would like to mention a study that was published in Science 2 years ago by Professor Krauter of the ETH in Zurich, where he was calculating that in the past we had about 4.4 billion hectares of continuous tree cover potential on the planet, and at the moment we have about 2.8 existing or left over. He calculated that 0.9 billion continuous tree cover potential can be added without any problem, and this could take away about 205 gigatons of carbon. So it really offers a huge opportunity to go to forest reforestation and to a nice use of the forests. And this brings us to move to what we call circular or renewable carbon. If we want to make materials in the future, we believe that these materials must come from only true spheres, and this is the atmosphere, means CO2, the biosphere is biomass, and the technosphere is via recycling. And so not anymore from the geosphere, which means fossil-based carbon. Of course, we have to link this use of carbon to another issue, which is, of course, energy. And all this energy cannot be carbon-based, but must be renewable energy-based. So I will focus in my presentation on biomass, and especially I will try to say a few words about aromatics and why are they so interesting. Well, we look to oil and we crack the oil, then we make benzene, toluene, and xylene. So these are the typical products that we make from oil. However, when we look to the applications, then we are not using these molecules, but we are using these molecules. It means we use very strongly functionalized aromatic molecules that are not existing in crude oil. If we look to the increase in functionality, and if we have to start from oil, we see that costs will increase tremendously by adding functionalities. However, if we start from biomass or from trees, we start in the middle. We start already with a lot of functionality, and adding some functionality will indeed increase the costs, but it will not be that high. Removing functionalities will certainly increase the costs, but that's not what we want. If you look in this figure, you can see that in the bottom, we have the fossil-based chemicals, and in the green circle, we have the bio-based molecules, and the red circle indicates what we use nowadays as key petrochemical products. And then we see that this is still covered by the biomass circle and especially by the lignin circle. Speaking about aromatics, I would like to say that we can make aromatics either by fermenting sugar, either by transforming sugar via Diels-Alder chemistry, either by looking to lignin. And today I will only speak about lignin-based aromatics. Where do we find lignin? Lignin is everywhere present in biomass, in softwood, hardwood, bagasse, straw, grasses, you name it.
And lignin is a part of the composition of wood or of biomass together with hemicellulose and cellulose. So this is always in the, can be seen more or less as a kind of waste product. Here you see it in another way, and you can see that in a tree, about between 15 and 25% of the material of the polymers are lignin. So lignin is provided mostly nowadays via the pulp and paper industry. Nowadays, we have also a lot of lignin purifications and modifications on the market, known under different names. And also we see an increased availability of what we call hydrolysis lignin, which is coming from cellulose that is used as a sugar for ethanol production. Also, some new lignins are getting available, but this is still under development. So lignin is in fact a fantastic product because we have a lot of aromatic rings in a polymer with functional groups. It has very good rheological and viscoelastic properties, good film forming ability, hydrophobic, hydrophilic, so a lot of things are possible. However, when we try to make, for instance, phenol formaldehyde resins, we can only replace 20 to 40% of the phenol by lignin, and this is due to the fact that methoxyl groups limit the reactivity. So the reactivity of lignin is very poor, and this creates some problems. But if we depolymerize the lignin, then we see that in the oligomers, for instance, we have quite a relative higher number of reactive groups. So this can help us in the applications. So in that way, I think lignin and depolymerization and further fractionation is certainly very important. This slide shows you in the bottom Kraft lignin in different solvents, and you see that solubility is really a problem. On the upper part of the slide, you see depolymerized polymers, lignin. So this is lignin that is depolymerized, and then we have done the same test in different solvents, and then you see that you have very homogeneous solubility of the different in the different solvents. So you see it's much more manageable. So we need some depolymerization strategy, and this is possible in different conditions. We can go for gasification or pyrolysis, and that will lead us to the classical benzene, toluene, xylene, but we can also go to oxidation processes, acid or base catalyzed depolymerization, some liquid phase reforming, and especially a lot of hydroprocessing nowadays is under development, and this leads to functionalized molecules. Here you see another approach which is developed by our colleagues in Belgium, in KU Leuven, where wood is treated in a hydrogenolysis reactor, and it leads to carbohydrate pulp and directly to a lignin oil. So the different depolymerization reactions lead to dimers, oligomers, also in some cases a lot of monomers. So we have a diversity of different molecules that are obtained. And in that way, it is sometimes quite important to do some further fractionation and polymerization. And I would like to use this figure here to look to the different applications. We can use the lignin as such, as a polymer. We can modify it. We can use then after depolymerization the lignin oil. And we can also use the oligomers, or we can use even the pure single monomer molecules to make different applications. And I will try to explain that in the common slides. First, I would like to show you that we need, of course, a first lignin isolation, purification. Then we go to a treatment with, for depolymerization. Then we have a separation, purification, and then we make chemicals, materials, you name it.
In that way, we have also in Europe the BioHorizon Lignin Application Center, which is working specially on all kinds of applications of lignin. And in Belgium, we are making a demonstration factory of 250 kilograms lignin a day that will be depolymerized. And so this factory will be ready at the end of this year. And then it is possible to collaborate in all kinds of ways to provide you fractions. So let me move now to this valorization. Here you see that a lot of different lignins are available on the market with different prices, of course. And on the right-hand side, you see a huge amount of different applications that can be developed, also with different costs, of course, in function of the different technologies that need to be used. So let me now use this scheme to look to the different applications. And first we go to the use of lignin as such. And here we see that several applications are ongoing. One of the nicest ones is to use lignin in concrete as a kind of cost-effective water reducer. Nowadays in Belgium and the Netherlands, we have also the use of lignin in asphalt, in bitumen. So we have already some roads based on lignin, but we can also make it in bitumen for roofing applications. And we also see now more and more the use of lignin as a filler in tire development to make really fully bio-based tires. So this is the use of lignin as such. We can also modify lignin. For instance, we can afterwards do a further pyrolysis, and then we can develop, for instance, marine fuel that is done, for instance, by the company, which is an SME, by the way, Alex, Vertoro, together with TU Eindhoven in the Netherlands, to make fuels. But also I would like to pay some attention to what we call the LEO coalition, which is a coalition around the shipping company Maersk, and they are making ethanol together with lignin in a development to make shipping fuel. So lignin can be modified. Also, other possibilities are there. We can develop lignin into carbon fibers. This is, for instance, developed by RISE in Sweden. It can be developed as a dispersant or a flocculant in dispersant, for instance, in all kinds of concrete applications, but also in paints, as a flocculant for water treatment. It can be developed as a coating system, as an easy coating system for wood coating. It can also be used as a wood preservation system. And in the bottom, you also see the use of lignin after an oxidation process as a concrete plasticizer. So these are all applications where a modification of the lignin polymer is done, and then we can make these different applications. Now I would like to move further into these modifications. So there is also some development on lignin, on polyurethanes, where lignin is used as a polyol and then combined, for instance, with a diisocyanate. And in that way, we can produce some polyurethanes. I come back on polyurethane later on, because we see that it is indeed possible to make such a polyurethane, but we can only replace the polyol partially by lignin in this case. Blending of lignin in, for instance, polypropylene with different surface activators is also a possibility where we can make nice new composites, and even aerogels can be made from lignin. Always, when we use lignin as such, we have to be a little bit careful, especially when we go to high added value materials. It can create some problems. It does not create any problem when you use it as plasticizer or when you use it in asphalt, etc. So here I show you
if we take lignin and we just depolymerize it, so we take a lignin oil, we can make very nice polyurethane coatings, polyurethane foams without any problem. And all the problems about solubility issues, reactivity issues, homogeneity issues, etc., are completely solved just by moving from the lignin polymer to via the depolymerization to the lignin oil. We can go a step further and we can extract the oligomers out of this oil and then, for instance, make epoxy resins where we replace bisphenol A by some oligomer lignin, as you can see here, and then we can make very nice resins that are less toxic, that have a tunable functionality and are completely renewable. Speaking about resins, I would like to show you here also an example that is provided by the pulp and paper company UPM. So they worked on phenol formaldehyde resins, and they want to make lignin phenol formaldehyde resin, so to replace the phenol by lignin. Just by blending lignin in these resins, they could use 15% of or replace 15% of phenol by lignin. If they used the lignin oil, so the depolymerized form, they could go to 80% replacement. And if then they complement it with specific lignin oligomers, they can go to 100%. So you see that this use of depolymerization and of different fractions and blending can really make that we can use lignin in very optimal, very manageable and predictable ways. Here you see another example, which is done with the company Lauter, which is a company who is making bio-based inks. And so here we used a lignin oligomer to replace paranonyl phenol, which is normally used in this kind of resins, of varnishes, and we could make a perfect varnish based on these lignin oligomers. So here we show you again that by extracting the lignin oligomers out of the lignin oil coming from the depolymerization, it is possible to make improved bio-based inks, but also we can use it in paints, etc. Speaking about a bio-based world and about the use of biomaterials in the future, I really believe that the use of wood and even also of bamboo, which is not wood but which is a grass, can strongly be improved if we go to engineered materials. It means we need to apply this with a lot of resins so that we can really make very strong structures. You can have bamboo different structures. You see here the roof of the airport of Madrid. And here you see the construction of a big wooden building in Vienna, in Austria. And this is only possible if we use engineered materials. And here I show you another example where we take different bio-based wastes and we turn it into very nice furniture. Again, you need a lot of resins. And if you want to make it really sustainable, you have to use resins that are fully bio-based. Another example is to use resins for the use of bio-based polymers in 3D printing, so we can start to print wood in that way. And then also these bio-based resins made of lignin can be extremely important. Allow me for the last part of my presentation to go now to the monomers. I will not go into detail. I promised Alex not to show too many formulas. We can start from wood and then via this depolymerization process to go to very specific monomeric molecules. These molecules can further be modified. And then, for instance, we can make
we can transform this molecule together with epichlorohydrin, which is also bio-based, and we can make a very specific epoxy monomer molecule that can be used for further epoxy resins in all kinds of applications. So this is a very dedicated application. I can do it in another way. I can use the same molecule and make diethanophane carb, which is a fungicide that is used in the treatment of fungi on resins. So quite interesting, I think, also for the Chilean economy. And last, I would like to show you another molecule that can be made from this same molecule, which is aldolone. And aldolone is comparable to calone, which you see here, and which is used as a fragrance in different perfumes. And if we replace this molecule by the one coming from lignin, we have a molecule that is much stronger than the calone molecule. So it gives you another idea of use of this kind of applications. Finally, we can also make from lignin a kind of bis-guacol, which is a kind of bisphenol molecule. But when you look to the endocrine and disruption capacity, you see here, this is the estrogen capacity, so it's very high. We see that bisphenol A has also a very relative high estrogenic capacity. And for the new molecule, remember that this is a log scale axis, you see it's much lower. So we are able to make polycarbonates now without any bisphenol A, just based on lignin-based bis-guacol as a replacer for bisphenol A. This brings me to my conclusions. I also would like to show you that based on the monomers, oligomers, or the lignin oil, we make epoxy, polyurethane, acrylates, polyesters, silanes, phenolic molecules, even supramolecular systems, and we can also do some Diels-Alder chemistry. So we can do a lot of different applications nowadays. We see that the development of innovative applications via monomers as new building blocks, or oligomers, or lignin as such, or after modification, we can go towards a new chemistry for more sustainable materials. And we know that brand owners are really looking to bio-based materials and recyclable materials. And this is a point I would like to pay attention. I think recyclability of aromatic molecules is also possible. And this is a strong advantage for this kind of systems. Bio-based is important. So bioaromatics are strongly functionalized, available via lignin, but as I told you, difficult to extract. Lignin is an abundant aromatic source, and wood can also help in strongly creating negative emissions. We know that lignin has some hurdles. It is not soluble, not manageable, not very reactive, difficult to analyze, but we can make it reactive just via depolymerization and further fractionation. And then we can purify it into oligomers, monomers, etc. And so blending will play an enormous important role in the future as well. We are able to do the analytics, we can do a lot of chemical conversions, and I tried to present you a huge range of different applications. And so I also think that this opens also a lot of ways for recycling. With that, I would like to thank you for your attention, and would like to mention BioHorizon, which is a shared research center between the Netherlands and Flanders in Belgium. And you can also say between TNO and Vito, and you're always welcome to join our BioHorizon community on biohorizon.eu. So thank you very much, and I look forward to later questions. Thank you very much, Ludo. Very interesting, very interesting. We see that lignin offers a lot of opportunities, but at the same time, a lot of challenges.
Lignin is known since 100 years, something like that. Slowly, we knew how the structure of lignin is. Research has been done since the beginning of the last century, and up to now, it has been difficult for finding commercial application of lignins. You showed us a lot of opportunities, a lot of ways that lignin can be used. My first question is, how do you can describe the actual status of commercial uses of lignin? Of all these possibilities you mentioned, what do you see is actually being used commercially? How much lignin is commercialized in Europe? I ask you that because a lot of times we thought we had an application in the hand, but we see it wasn't possible to realize. How do you see the actual situation? Well, first of all, these applications of lignin as such, for instance, lignosulfonate is used in concrete, so that's very clear. This is a very strongly commercial product. We are now on the move to use it in asphalt and roofing, etc. So this is going quite well. We see that it creates a lot of new opportunities. And you must know that in classical crude oil refining, the bitumen, which is the waste fraction, is going down in quality because the refining process nowadays in a modern refinery is extracting more and more of everything. And so the bitumen quality is going down. And so there is really a need there for lignin, for instance, to replace it, so to make it better. So that's certainly the points that we see immediately. When we look to the replacement in resins, I see this is moving now extremely fast. There are now really applications coming on the market by UPM, by Stora Enso. And so these are, and I forgot to say that, these are applications that are not only replacing phenol, but in a lot of cases also replacing, for instance, formaldehyde or isocyanate. And these are toxic molecules. And so by these replacements, we are making materials that are much more sustainable and safe for the consumer. So this is really moving also very fast. I think the use of lignin as a filler, for instance, in tires, etc., is also a strong application that is moving. And now we see the next step is really the use of the oligomers. So, of course, the more steps you must do, the more costly it is. If you need a depolymerization step, it's a cost. A fractionation is a cost, etc. But we also see that just by using a small amount of oligomer, blending it in the right way, can already make a world of difference. And so this makes that then maybe an oligomer fraction, which is a little bit more costly, will bring you the right characteristics of your material that you are looking for. And so this is really bringing the difference. I think the only thing that is not yet fully developed is moving to the monomers. I showed you a lot of possibilities. This is ongoing, but at the moment, this is still in the research phase. Although I must say, of course, there is an application where vanillin is produced already from lignin, so that exists. But in the other cases, this is much more moving. We are working together with a fragrance company, or they are very much interested in the use of lignin because it is seen as a natural product, and then they can move on from it to make new fragrances. I showed you a few examples of it. So this is will take time, but I see in the fragrance business the last years so many changes towards more natural products, bio-based products, away again from the classical synthetic chemicals, that also there I expect a strong future. But I must say that at the level of resins,
the coming years, a lot of resins will be based on in that way. I also would like to make a point on, for instance, in insulation, a lot of glass wool is used. So, and these glass wool, these glass fibers, they need also binders. And there we see also a huge opportunity to use lignin in this kind of applications. And it's not only in glass wool, but in a lot of ceramic applications, you need binder materials. And then a material which is not how to say, an aliphatic one, but an aromatic one will make much more, create much more opportunities to be used also in this kind of business. And I think you introduced me to speak about SMEs, that there in the ceramic business, in the mineral use business, etc. This creates a lot of opportunities also for smaller companies, SMEs, etc. A ver, please, those persons who want to ask in Spanish or in English, please raise your hand for knowing it. Before that, I can ask you other questions and comments. You see, in Chile, we produce more than 5 million tons of pulp. If you see the potential we have on lignin, it's huge. Yeah. And we have to separate lignin for increasing our production. So we are going to have a lot of quantity, a big quantity of lignin available. The question is what to do with it. I agree absolutely with that. For me, the first step is never degrading too much the lignin, trying to maintain oligomers or things like that, not going in the first step to a very high degradation. What we have done a lot, our experience is principally based on pyrolysis of lignin, and we have established certainly, yes, that pyrolysis lignin is the best raw material for resin production. Yeah, for making phenolic-like resins. Yeah, so it's, and you know, also we have a big experience on tannins. Tannins are not equally chemically, but from the properties and from the application, very similar to lignin. Yep. And also a combination of both can be a very interesting opportunity. Let me ask you the following. In Chile, we have lignin on the one side, but in the future, we will have a lot of hydrogen, green hydrogen in the north because of the sun, in the south because of the wind. What can you imagine having both raw materials, lignin and hydrogen? What potential do you see having both raw materials available? I had no time and I did not want to go into details technically, as you asked me. But this depolymerization processes, and now I go away a little bit from gasification and pyrolysis, but if you use the other depolymerization systems where you really go to the nice production of oligomers, etc., then we use it via an hydrogenolysis approach. So it means you use catalyst and you need also some hydrogen. It's not extraordinary that you need some hydrogen when you want to treat biomass, because biomass, as I showed you in one slide, is quite oxygenated. So in that way, the use of hydrogen can help a lot in the transformation in general of biomass into a nice feedstock for a lot of chemistry, and specifically in order to hydrolyze lignin into different fractions, whereas all the fractions, and that's also important, you don't need to hydrolyze the lignin up to the last molecule into a monomer. You can do it under relative mild conditions. Of course, you need temperature and pressure, because you can use the monomers for applications, you can use the oligomers for applications, and the leftover polymer, you can use it as well in the applications I mentioned today. So in that way, I think a combination of hydrogen and lignin really makes sense in this way. But I suppose you will make much more hydrogen than you will need, but you have a lot of other applications as well. But in general,
combination of availability of biomass and hydrogen really makes sense. But and specifically for lignin, it's really a very nice issue for the hydrolysis. Because we have to establish a pathway. What do? We are producing hydrogen for exporting, yes, but I'm convinced we also have to see the future where the hydrogen is utilized, at least partially in Chile. And if we have a carbon source, our carbon source can be CO2, but all the world have CO2. That's nothing special. But we have biomass, as you say, and biomass is a carbon source. If we have a carbon source and the hydrogen, you can do everything what you want, in principle. And if you start from lignin, you have a high functionality. I tried really to convince you that functionality is important. If we want to start from CO2, we have to add all functionalities to that molecule. This is the fate that we have in Belgium, because we have not nearly no biomass, of course. We must do that. But if you have a lot of biomass, and especially lignin, you have so nice functionalities that can be used. And then this combination really makes sense, because it means you use a certain amount to reduce your functionality a little bit, or to tune it into a certain direction. Estimados, ofrezco la palabra. Alex, Senador, muy, por favor. muy interesante. Bueno, yo creo que para todo un aprendizaje. Ludo, tu parles français, je pense. Je parle français. Oui, on Muy peut bien. continuer en español. Podemos continuar en español también. Bueno, pero mira, yo muy interesante. A mí me pareció, Alex, que debiéramos profundizar esta asociación futura entre lo que tú planteabas. Porque Chile va a tener un potencial gigantesco en hidrógeno y eso va a ser a muy corto plazo. Y creo que asociar eso a lo que tú planteabas con el desarrollo de estas tecnologías asociadas a la lignina me parece muy, muy interesante ver cuáles son el espectro de campos que podría abordar. Y bueno, yo creo que lo que nosotros necesitamos ir aterrizando esta conversación ya en propuestas concretas, porque nosotros en Chile, Ludo, acabamos de tener una ley, yo soy autor de ella, que va a eliminar los plásticos que se usan de un solo uso, que se usan en restaurantes, caja, envoltorio, y ahí tenemos un potencial muy importante. Bueno, seguramente bueno, una parte muy importante de todo lo que es la actividad forestal termina en material que se puede reutilizar en economía circular, y aquí es muy importante lo que tú has señalado, también todo el tema de combustibles, de biocombustibles, bueno, y finalmente también debiéramos, Alex, meternos en los residuos últimos que podrían servir como mejoradores de suelos, tierra de hoja y todo eso, no sé. Yo creo que todo este concepto muy integral me parece importante, pero yo trabajaría más el planteamiento de Ludo con tu propuesta del contexto del mundo de hidrógeno que vamos a vivir a futuro. O sea, vamos a pasar de la era carbónica a la era hidrogénica. Ese va a ser la civilización del siglo XXI, va a tener dos características, la inteligencia artificial y el hidrógeno. Y nosotros deberíamos trabajar ambas juntas y aprovechar esta oportunidad. Pero muchas gracias, Ludo, muy, muy, muy interesante. Pienso que el aspecto aromático de lignina es muy importante en el desarrollo de plásticos que se puede reutilizar, reciclar, todo. Entonces es muy diferente como los otros plásticos como propilena y etilena. El aspecto aromático hace que reciclaje es muy posible. Entonces, hacer plásticos de base de lignina, biológico, y después reciclarlo es el mejor que podemos hacer por la sostenibilidad de los materiales.
A ver, mi punto de vista es de que tenemos que avanzar en varios frentes. Yo creo que debemos ver aplicaciones en el corto plazo. Yo creo que es importante porque hay que demostrar que se puede. Si yo no solo trabajo en un plazo muy largo, 5, 10 años, se pierde credibilidad. Yo creo, por lo tanto, lo que tú mencionaste, Ludo, aplicaciones en concreto en resinas adhesivas, súper importante en Chile, porque concreto, evidentemente, que tenemos, se construyen muchas calles, mucho, punto uno, y resinas tenemos una producción grande, ¿ya? Urea formaldehído, fenol formaldehído, tenemos un consumo anual de más de 200.000 toneladas por año, ¿ya? Por lo tanto, hay un potencial súper interesante. Y tenemos empresas que pueden desarrollar y aplicar estos productos. Pero eso es una perspectiva de corto plazo, mediano plazo, ¿de acuerdo? Y yo creo que también, tal como decía el senador, tenemos que apostar a un plazo un poquito más grande. Y ahí el punto es, dado todas las posibilidades que tenemos, en lignina, en fibras celulósicas, en extraíbles, ¿hacia dónde vamos? Chile, un país pequeñito, no puede hacer todo. Se dispersa absolutamente. Nosotros tenemos que establecer qué camino vamos a tomar. Y ese camino no puede ser tan amplio como tu presentación, porque nos perderíamos, ¿ya? No sé si me sigues, ¿sí? Entonces el punto es, lo que nos gustaría en estas sesiones, establecer un roadmap, o por lo menos iniciar un roadmap hacia dónde nos dirigimos, cómo nosotros, con la ayuda internacional de expertos, de empresas, en fin, hacia dónde nos debemos dirigir. Estoy listo de ayudar a ustedes para hacer este roadmap. Pienso también que es muy importante de hacer un focus en ciertas aplicaciones, pero es posible. Se puede contar en mi ayuda. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí. Alex. Francisco. Sí, oye, muy interesante y bueno, para los que están un poquito más metidos, sin duda es un tremendo campo de aplicaciones. Si no entendí bien esto que habló de los asfaltos, eso me parece que es un campo muy interesante y me gustaría como profundizar un poquito más, si tú le ves, Alex, no sé, o Ludo, una aplicación relevante, es competitivo, logra un mayor rendimiento los asfaltos, porque sin duda si imaginamos ciudades, como decía el senador, el siglo del hidrógeno, ¿no es cierto?, y la inteligencia artificial, y ojalá ciudades de madera. Y ciudades de madera no implica que sea solo casas de madera, sino que ojalá la fibra de madera traspasada a estos asfaltos o a los concretos es algo que está muy desarrollado, es algo que es competitivo. ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Porque en vez de tener estas calles con tanto cemento, si uno pudiese tener una combinación de un material que después incluso puede ser reciclable, sería, creo que, una gran solución y ambientalmente, ¿no es cierto?, y muy importante, digamos. Entonces, me gustaría profundizar un poquito en eso, Alex, en la línea de lo que tú estabas diciendo, que a lo mejor no se puede dispersar mucho. Claramente la resina es algo que está, yo creo que a la vuelta a la esquina, es algo que hemos visto, pero quizás era una cosa que sea de alto impacto a nivel nacional y mundial, digamos. Mira, a lo mejor puedo empezar, Ludo, inmediatamente después. A ver, puedo empezar con lo siguiente. A ver cómo lo hacen los europeos. Y allí tenemos que aprender no solo técnicamente, sino también cómo se enfrenta un proyecto de este tipo. Si es que queremos, por ejemplo, aplicar lignina en asfalto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A colaborar. Una gran empresa como Arauco, como CMPC, tiene que conversar con ENAP, necesariamente, que es nuestro productor de asfalto. Tiene que conversar con las empresas, pero a nosotros nos cuesta mucho, culturalmente como que somos muy temerosos y pensamos porque somos grandes podemos hacer todo. No es así, ¿ya? Entonces la pregunta también la academia, si la academia no va a resolver todos los problemas, pero no cabe duda para un tema así, si no participa en la investigación, va a estar muy, muy acotado. Entonces, a ver, lo primero que quiero decir, sin referirme a aspectos técnicos, que se lo dejo a Dils, el primer punto es de alguna manera adoptar una estrategia país que nos permita, y el Estado también tiene un rol que jugar, pero no quiero darle la culpa, siempre le echamos la culpa al Estado, yo no creo que sea así, tiene responsabilidad importante, pero también nosotros, ciudadanos, investigadores, empresas,
tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Es mi primer comentario con respecto a eso. Alex, yo ahí solamente, y para luego reforzar lo que tú estás diciendo, y creo quizás para los que están aquí en la reunión, mismo senador, el ejemplo que tenemos y que tú conoces, Alex, del Centro de Innovación para la Construcción en Madera, que agrupa a distintas empresas forestales, a distintas facultades de la Universidad Católica más otras facultades, yo creo que es un claro ejemplo de lo que tú estás diciendo, donde al final todas las empresas dijimos, este es un desafío que escapa a una empresa, que escapa a una universidad y que escapa a una facultad. No es solamente arquitectura, es ingeniería, es construcción, es gestión, es mano de obra calificada y la construcción. Todos sabemos que la construcción es de las industrias menos productivas en el mundo, se sigue construyendo igual que hace 100 años, cuando todas las industrias cambiaron, y claramente la industrialización de la construcción apunta directo a la productividad, que es uno de los grandes problemas de la construcción. Y el segundo es la sustentabilidad, donde la madera sin duda tiene una tremenda oportunidad. Y Chile, lo que empujamos en distintas instancias, en la Corma, en la Semana de la Madera, en el Centro de Innovación, en la COMAT, la Feria Industrializada de la Construcción de Concepción, es cómo transformamos a Chile en un líder mundial en construcción en madera, sustentable, industrializada. Y cómo somos capaces de crear una segunda industria sobre una industria que ya existe. O sea, forestal, Chile es un país forestal reconocido, pero sin duda la ingeniería en la construcción, los sistemas constructivos, la nueva lógica de gestión de la construcción debe ser desarrollada de Chile para el mundo. Este año, y para luego, Chile ha sido seleccionado como sede mundial para el Congreso de Ingeniería en Madera del Mundo. Primera vez que se hace en el hemisferio sur, y Chile ganó. Y ese ha sido un trabajo de más de 10 años, de muchas empresas, en un tema colaborativo. Entonces sigo y te refuerzo, Alex, lo que tú estás diciendo. Sin duda estos proyectos requieren de colaboración y la innovación es colaboración. Si no colaboramos entre todos, esto no se va a lograr. El año pasado vimos el caso de Finlandia, cómo ha crecido Finlandia y cómo se desarrolló y cómo pasó del 1% de inversión en I+D al 3%. Y fue un trabajo de 20 años, pero donde se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y se empezó a empujar una historia en cierto foco y hoy día Finlandia es un referente mundial en la industria forestal y en otras cosas. Entonces, refuerzo lo que tú estás diciendo, Alex, y ojalá de esta mesa y de las otras mesas logremos ciertos consensos en esa línea donde pongamos foco y trabajemos colaborativamente en generar nuevas industrias para Chile. Ludo, first of all, if you could refer a little more deeply, technically, what are the chances of applying lignin and asphalt? If you can say some words after that. Felipe Torres asked for the word, and also Rodrigo, I saw raise his hand. So first of all, some words about lignin incorporation into asphalt. I must say that we started with it, and it was especially started in the Netherlands, and it started with 2 companies, and now at the moment we have an alliance of 28 companies that are all interested in using lignin in asphalt. And so we have already some few hundred of meters of asphalt in Belgium and in the Netherlands that are really tested at the moment. So this is moving quite well. What we believe is that the lignin as such can be used directly, so that's an advantage. And if you mix or you blend it in the right way with some oligomers, you can even improve the quality of the asphalt compared to the fossil-based asphalt. So this is really moving very strongly. You can look, I think, on the website also, and this project has the name Chaplin. So it's easy to remember. So Chaplin is the big project concerning the alliance of many different companies on working on lignin in asphalt applications.
And how is the economical situation? Does it can compete economically with the traditional manufacturing process? Well, it seems that it can compete more and more, as I explained to you, due to the fact that the bitumen, the fossil-based bitumen quality is going down. Okay. Alex, yo me tengo que ir, porque tengo una reunión con Bendek, que es un chileno que trabaja en NASA, que está en un acuerdo con nosotros. Me pareció muy interesante. Francisco, ¿este encuentro de tecnología de la construcción va a ser en Chile este año? Va a ser en Chile en agosto, va a ser lamentablemente en forma virtual, y donde se presentan los últimos avances en ingeniería en madera. Así que yo ahí te puedo enviar información para... Yo creo que sería interesante por lo menos tener el patrocinio del Congreso del Futuro y el Senado un poco para meterlo en estos temas más de futuro, o sea, para que las conclusiones de ahí las podamos trasladar también a esto que estamos haciendo, ¿te parece? Perfecto, de todas maneras. Muy bien. Pongamos un acuerdo con Alex y con Matías, que está por ahí, porque Ya. me parece que todos esos insumos debieran ser parte de este mismo proceso. Y lo otro, cuando se habla de construcción en madera, yo creo que sería interesante, como último tema, estimar si de verdad nosotros podríamos tener la capacidad de generar suficiente madera, porque estamos hablando de celulosa, otros productos, para la construcción, o a lo mejor si tenemos la capacidad de decir, bueno, Chile puede a futuro desarrollar toda su desarrollo de infraestructura de vivienda y edificios con madera, no sé si... Sin duda tenemos la madera y vimos algunos números al inicio en esta mesa y en la mesa de construcción. Si Chile se construye en 120.000, 150.000 casas por año, hay que considerar 4 o 5 metros cúbicos por casa. Esos son 600.000 para una producción de sobre 10 millones. Entonces, no debiera haber problema en eso. Es más, hoy día yo creo que el déficit habitacional que tiene Chile de 700.000 viviendas, debiéramos buscar una forma cómo lo podemos solucionar de una vez por todas, digamos, en el sentido de tener casas con mejor estándar, porque la construcción en madera mejora la calidad de vida de las personas. Aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero es un tema que a mí me apasiona. Hemos visto cómo la gente que vive en una casa bien hecha, en estructura de madera, se enferma menos, o sea, hay menos costos de hospitales, de consultas médicas, menos costo energético de calefaccionar las casas. O sea, sin duda hay una serie de beneficios para mejorar la calidad de vida de las personas y el tema ambiental. Y nos permitiría desarrollar una industria secundaria, porque la industrialización requiere de empresas que toman los palos y los tableros que ya están en Chile y los transforman. Entonces, esa industria de base... Y además el precio sería menor que hacerlo en tecnologías convencionales como cemento, ladrillo y otras. Hay una cosa, lo que pasa es que una obra tradicional se demora 18 meses y esto se puede demorar 9 meses. Francisco, mira, para no cambiar el tema, yo creo que sería bueno que hicieras una minuta sobre esto para poder discutirlo más en serio como solución a los problemas, como en función de la demanda de Chile, y poder avanzar en eso también, ¿te parece? Perfecto, tenemos mucha información ahí en forma, así que encantado, senador. Oye, y Alex y Matías, incorporemos este encuentro que va a haber como parte de los insumos de esto, y veamos que hay una asociación también entre la Comisión de Futuro y el Senado con ese encuentro para patrocinarlo y después hacer nuestro lo que resulte ahí, ¿te parece? Perfecto. Ya, Ludo, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Ya. Chao, nos vemos la próxima. Chao. Felipe, por favor. Le dejo la palabra a Rodrigo, que está hace rato, antes que yo, ahí pidiendo la palabra. Rodrigo, dale nomás. Se aburrió y la bajó, mira. Gracias, Felipe. No sé por qué. Oye, bueno, Alex, la verdad que me quitaste bastante la palabra en cuanto a la necesidad de este roadmap, ¿ya? Y yo he tenido la suerte de estar conectado con Landeses por varias cosas. Resulta que, por ejemplo, en un tema específico que es el desarrollo de ciertas plataformas de soporte, de trazabilidad y otras cosas, aquí yo veo que tienen como 9, 10 organismos, donde está la plataforma de bioeconomía, está el Ministerio de Economía y Clima de Holanda, está la Asociación Europea de
bioenergía. De hecho está BioHorizon en esto. Entonces creo que es muy relevante hacer este roadmap, pero que no lo hagamos solo. ¿Ah? O sea, vemos que Holanda y los países europeos están súper adelantados y poder ir viendo, bueno, primero yo creo que para mí al menos es bastante claro que uno de los primeros pasos es construir en madera y tiene varios aspectos, tanto aspectos técnicos como también psicológicos de acercar la madera a la población, digamos, ¿ya? Y con todo también los beneficios que tienen ambientales, secuestro de carbono, reducción de energía, etcétera. Después a lo mejor avanzar hacia los bioplásticos, que es también un objetivo país que no hemos planteado ya. O sea, tenemos que eliminar los plásticos de un solo uso y la deposición final por la ley REP, etcétera. Y en paralelo ir fijando esta hoja de ruta para ya estos biomateriales más sofisticados que a lo mejor están en una etapa menos desarrollada. En la etapa anterior yo creo que lo que es explorar el bioasfalto, el biobitumen, creo que puede ser súper interesante y como decía Francisco Lozano, el poder pensar en ciudades de madera lo encuentro fascinante. Eso, lo único, en Holanda, por lo que yo he visto, hay mucho interés de crear estos desarrollos bilaterales y creo que hay que recoger ese guante. ¿Ah? Eso. Gracias, Rodrigo. Felipe. Muchas gracias, profesor Ludo, por su presentación. Creo que es bien abrumador la cantidad de cosas que se pueden hacer con la lignina. Sin duda que es un material maravilloso, que se pueden hacer muchas cosas. Mi pregunta era un poco la que, en relación también con la aplicación de bitumen y en asfalto de la lignina. Básicamente porque, y un poco relacionando con lo que hemos conversado y estas asociaciones que son necesarias de hacer para el desarrollo tecnológico de nuestro país, al menos la información que nosotros tenemos es que el reemplazo de lignina por estos fillers para tener como bitumen binder, por decirlo de alguna manera, es algo que es fácil al parecer de hacer, no es tan difícil. Lo que comentó Rodrigo, y Wageningen en Holanda tiene las tecnologías, qué sé yo, pero los casos de negocio muchas veces no dan. ¿Ah? Muchas veces, la mayoría de las veces, si no, probablemente ya estarían ahí. Y me da la impresión ahí, y esa es la experiencia que me gustaría preguntarle, profesor, acerca de algunas restricciones o quizás algunas normativas que propician el uso de estos materiales biobasados en reemplazo de aquellos materiales que son fossil-based. ¿Ah? Me da la impresión de que en ciertas alianzas que se hacen, se ponen ciertas metas, ciertos compromisos que finalmente hacen una atracción para poder ocupar este tipo de materiales, que es un poco la experiencia que nosotros hemos recogido, sobre todo en el caso más de Holanda. No sé, profesor, si es que hay algo de eso también, porque si no solamente es reunir la lignina junto con el desarrollo tecnológico, hay que hacer algunos cambios, qué sé yo, hacerla quizás soluble, en fin, y después hacer una alianza, ¿no es cierto?, con los distintos constructores de caminos, pero ahí falta una parte, probablemente que ayuda a, digamos, incitar a que se ocupen estos tipos de materiales biobasados, que probablemente quizás son algunas metas de sustentabilidad o son algunas normativas, qué sé yo, que son más locales. No sé cuál es su experiencia ahí, profesor. Voy a responder en inglés. First of all, it's when we started, it was really difficult to involve big companies. Only small companies were interested. The big ones were thinking, oh, this is something bad, etc. So it took some time, but once we made a few roads, really, and people could see it, and it is used now, trucks are driving on it, etc. That completely changed the behavior and also the discussion on certification, etc. So it is really important to have a demonstration of such a road to change the way of thinking of people, and also to see really the advantage. And we see now
that this asphalt makes less noise when cars are driving on it. So this is one of the big advantages that we see. Depending on the climate, blending with different fractions of the lignin is important to have the best or the most optimal asphalt in your situation. So it depends a little bit if it is very hot temperatures or quite cold temperatures, etc. So, but this can really be done. But we have seen the same discussion, and I don't know in Chile, but in Europe we have certification organisms, and they do an analysis of the different parameters of the asphalt. And so this was perfectly responding to it. So it was a perfect behavior, and in that way we could really go on with that. So so you have to convince, of course, people, but always free to once Corona allows it to visit us in Europe and to have a look to the different roads that we have, etc., and to discuss with the companies, etc. So that's certainly also possible in the future. Many thanks, Professor. For sure, I have more. ¿Tengo más tiempo, Alex, o vamos a la presentación? Oye, les propongo que pasemos a la presentación de Eduardo y después continuamos conversando, ¿les parece? Eduardo, por favor. Te agradezco en primer término, Eduardo, de que hayas aceptado nuestra invitación a participar y evidentemente que estamos súper interesados en una perspectiva nacional del tema de la obtención de la lignina y del uso. Así que adelante. The floor is yours, como dicen los gringos. Gracias antes que todo, Alex, por la invitación. Estamos muy agradecidos de poder contar un poco de cómo nosotros hemos visto el tema de la lignina de hace un tiempo ya y desde más o menos de la perspectiva que tiene Arauco. Un poco diferente a mi presentación a la que hizo Ludo. Ludo lo hizo, muestra todo y es espectacular ver que todos los productos que podemos llegar, nosotros, como un poco comentó Felipe, hemos visto un poco más los casos de negocios y efectivamente podemos llegar ¿cómo se llama? A valorizar la lignina. No sé si estoy compartiendo, ¿se ve? Lo estamos viendo, sí. Okay, sorry. Ahí. Entonces yo les quiero comentar un poco sobre la extracción y la valorización de lignina que nosotros hemos hecho a través a nivel industrial. Nosotros, para partir comentándoles, y bien me introducía ante Alex en la reunión, yo soy investigador del área de celulosa de Bioforest. Bioforest es el área de investigación que tiene Arauco, tanto de forestal, de celulosa y de paneles. Entonces nosotros investigamos dentro de los tres negocios. Específicamente, yo veo los temas de recuperación química, todo el circuito de recuperación química de las plantas celulosas. Y por eso veo también los temas de lignina. Entonces yo les quiero partir comentando algo mucho más simple de lo que comentaba Ludo, mostraba yo les quiero contar una molécula nomás, que es la vainillina que conocemos, todos les gustan los yogures, los helados que tienen vainilla. A mí no me gusta mucho, pero no me gusta mucho después de enterarme de esto. ¿Sí? Que si la vainillina es un sabor conocido, se producen 20.000 toneladas más o menos al año de vainillina. Estas son todas las fuentes de vainillina. Nosotros vamos a pensar de la vainillina, viene obviamente de la vainilla, ¿cierto? Pero en realidad el principal productor de vainillina es la industria petroquímica. Es el 85% de la producción de vainillina no es una fuente natural. Y es algo que nosotros estamos consumiendo día a día. Entonces es algo que, oye, es extraño. Entonces, ¿y por qué la vainillina? Yo quería comentar, bueno, hay 5 plantas en el mundo, más o menos, las principales productoras, 3 chinas, una francesa, una estadounidense. De estos 85%, después hay un 5 o 6% que se produce sí a partir de lignina. No de lignina como la que nosotros podemos tener dentro de nuestros procesos acá en Chile, pero sí a través del pulpaje también. El otro tipo de cocción que se hace, la cocción con sulfito, pero igual producen vainillina. Es decir, hay una fuente ya natural de vainillina que nosotros estamos viendo. Es más o menos para linkearlo, para que se entienda un poco que es algo muy cercano a nosotros, el tema de la lignina. Quizás nosotros lo veamos más lejano, pero no es tanto.
Ludo lo comentaba, más o menos qué es la lignina. Es un compuesto químico complejo derivado de la madera, forma parte de la pared celular, le da cierta forma, de cierta forma le da, es el pegamento, que si nosotros pensamos desde el punto de vista estructural, entre las fibras, le da flexibilidad al árbol, es la sustancia aromática más abundante en el mundo, de origen natural, y en las maderas de pino, nosotros tenemos más o menos un 30% de lignina, y en las maderas como eucalipto, los hardwood, tenemos entre 20 y 25% de madera. Y lo que sí nosotros hemos visto es que todas las ligninas que hay hasta el momento son diferentes. Diferentes tanto de la estructura, el peso molecular, entonces ahí nosotros encontramos una pequeña brecha y es ver en qué podemos ocupar estas ligninas que son diferentes, que obviamente también van cambiando entre los países, entre los tipos de árboles, todo eso. Luego mostrar esta imagen también un poco. La lignina es uno de los 3 compuestos de las macromoléculas que nosotros encontramos dentro del árbol. Nosotros, como les decía, es un 15 a un 25% de la lignina. El resto, el 38-50% de la celulosa, y la celulosa es lo que nosotros vendemos como pulpa celulosa, efectivamente. Y la otra parte, la parte que yo tengo aquí en verde marcado, es lo que se lleva nuestro licor negro. Entonces nosotros, nuestro proceso que tenemos de producción de pulpaje, industrialmente, nuestro proceso se llama proceso Kraft, porque ocupa hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, y es capaz de recuperar todos los compuestos orgánicos que nosotros ocupamos en la misma cocción. Y nosotros producimos dentro de la cocción este licor negro donde se está yendo la lignina. Por eso nosotros tenemos, de cierta forma, ya separado, hacer una gran separación entre 2 compuestos, que es la celulosa y la lignina y la hemicelulosa. Entonces nosotros, de cierta forma, para nosotros es más fácil acceder a la lignina en ese sentido. Ahora, ¿cómo se produce la lignina Kraft industrialmente? Ya la lignina Kraft, parece que Alex lo comentó, esto ya viene de 1850 más o menos, ya se empezó a ver de dónde venía, qué era la lignina, se empezó a hacer estudios de cómo separarla. No es algo nuevo, no es algo nuevo, la lignina Kraft hace años se separa, y se separa específicamente de los procesos de pulpaje. Ahora, yo creo que 10, 15 años quizás se está hablando mucho más fuerte de la lignina en la industria de la celulosa, porque se han dado procesos nuevos que han hecho que sea más económicamente rentable la extracción de lignina. Si nosotros vemos el proceso, nosotros tenemos la madera, que lo pasamos ¿cómo se llama? A los descortezadores, se producen las astillas son llevadas a los digestores, y de los digestores se produce la pulpa, y la pulpa es blanqueada, se produce la pulpa para papel o la pulpa para venta. Pero es aquí donde nosotros podemos hacer la gran separación. En el digestor nosotros producimos, aparte de la pulpa, producimos también el licor negro. Y el licor negro, lo estoy hablando muy en general, pero por si acaso no conocían el proceso Kraft, el licor negro es llevado a los evaporadores, donde lo concentramos, ¿para qué? Para poder llevarlo a la caldera recuperadora. Entonces, en esta caldera lo que nosotros hacemos es quemamos todos los compuestos orgánicos que sacamos de la madera, y también quemamos todos los compuestos inorgánicos para recuperarlo, por eso se llama recuperadora. Entonces, ¿qué es lo que quemamos aquí? Quemamos la lignina. Nosotros ocupamos la lignina como fuente de energía para que nuestro proceso funcione. Es decir, es algo dentro que para nosotros ya es parte, lo tenemos dentro de nuestro ciclo. Y después producimos licor verde, lo llamamos a cautificación, y producimos finalmente un licor blanco, que es este ciclo de recuperación que nosotros tenemos. Entonces, la lignina, ¿qué es lo que se está haciendo o cómo nosotros la podemos sacar? La podemos sacar del licor negro. Nosotros del licor negro podemos sacar una parte de la lignina para venta, de distintas formas de precipitación, extracción, y nosotros pues podemos tomar la misma lignina, por ejemplo, meterla en el horno de cal y quemarla en el horno de cal, que es la forma más básica, de nuevo, de hacer de volver a ocupar la lignina dentro de nuestro proceso. Hay tecnologías que ya están establecidas, y como les comentaba, la extracción de lignina no es algo nuevo. Midwest Vaco, estos son algunos competidores, alguna tecnología que está establecida. La Midwest Vaco, ya en 1950, ya hacía extracción de lignina, lo hacía a través de la precipitación con ácido sulfúrico, es decir, yo más adelante les voy a mostrar una foto más o menos como lo hemos jugado nosotros también un poco con eso. Tomaba licor negro, le echaba ácido sulfúrico y la lignina precipita y se separa. Y ellos ya lo producían, ya en 1990 tenían un producto que es el Indulina T, es decir, esto está comercializado hace muchos años, nunca le llamaron lignina, se llama Indulina T, y ya en el 2010 más o menos, 2012,
se hace comercial tecnologías para extracción de lignina. Es decir, hay algunos cambios tecnológicos, que está la Lignobus, que la Metso o Valmet. En ese momento la Metso ofrece al planta de celulosa cómo producir lignina. Después en el tiempo aparece el LignoForce, que es otra tecnología también, pero es lo mismo, es precipitar la lignina que nosotros tenemos en licor negro y la podemos separar a través de una filtración. Y las últimas tecnologías es el RP, que son las más comunes. Esta todavía no está en etapa comercial. Pero sí, por ejemplo, Metso ya vendió la tecnología y son varias las empresas que están ocupando la extracción de lignina a través del Lignobus, y en el licor negro. ¿Cómo ocurre esto a nivel industrial? Por ejemplo, específicamente la tecnología Lignobus, que es un ejemplo general y que sirve para las otras tecnologías también. Este es el circuito, aquí nosotros vemos el licor negro, que va hacia los evaporadores, que es decir, nosotros estamos concentrando, llega a los evaporadores y después de aquí sale el licor negro y se va a la caldera recuperada donde se quema. Entonces, lo que se hace es tomar licor negro justo antes de entrar a los concentradores, se le agrega CO2, que eso es lo que finalmente la mejora que hace Valmet, es decir, Valmet, donde el CO2 se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico reacciona con la lignina, baja el pH, por eso esto se hace en alto pH todavía, porque a pH más o menos 10, y la lignina empieza a separarse. Se separa, se va a un filtro, después del filtro se le agrega ácido sulfúrico para hacer la extracción de metales, y finalmente se lleva de nuevo a un segundo filtro y se obtiene la lignina, la baja. Entonces, finalmente, como comentaba, CO2, ácido sulfúrico, más ácido sulfúrico para hacer la extracción de metales, y finalmente obtenemos la lignina o la llevamos, se seca y se manda a quemado, o se vende o se ocupa en otros procesos. Esa es más o menos la forma general. ¿Qué es lo que nosotros vemos directo? Y Alex lo comentó al principio, la extracción de lignina de forma directa tiene el beneficio de aumento de producción de pulpa. ¿Y por qué? Porque las plantas de celulosa están diseñadas a partir del equipo más caro que existe dentro de una planta de celulosa, que es la caldera recuperadora. Entonces, la idea de la caldera recuperadora es que esté a tope funcionando, es decir, tenga la máxima producción siempre, y respecto a eso se construyen los equipos al lado. Entonces, como el equipo que tiene que tener mejor eficiencia, tiene que estar siempre a tope. Entonces, si nosotros pensamos, un ejemplo aquí para que se entienda qué significa el aumento de producción dentro de una planta celulosa, si nosotros estamos constantemente metiendo 100 toneladas de madera, más o menos va a producir 55 toneladas de sólidos del licor negro, es decir, 55 toneladas de orgánicos que van a ir desde la madera y van a ir hacia la caldera recuperadora. Entonces nuestra caldera ya está a tope. Eso es lo que nosotros siempre asumimos, porque obviamente, como decía, es el equipo. Nosotros estamos intentando que el CAPEX esté lo más usado posible, obviamente. Nuestra capacidad entonces es 55 toneladas que tiene en la caldera. Si nosotros ahora ocupamos, por ejemplo, un proceso de extracción de lignina, como el Lignobus, y nosotros sacamos la mitad de los orgánicos, en este caso la mitad de la lignina, por ejemplo, que va o sacamos toda la lignina que va hacia la caldera, nosotros lo que hacemos es bajar la capacidad de nuestra caldera, de cierta forma. Y tenemos que llenarla. Entonces, ¿cómo llenamos de nuevo la capacidad de nuestra caldera? ¿Cómo vamos de nuevo a los 55? Si nosotros estamos sacando 27, producimos más, necesitamos meter más madera. Entonces, como metemos más madera, son más sólidos que nosotros estamos mandando a hacer el proceso, y como somos como estamos aumentando nuestra madera hacia los digestores, estamos aumentando nuestra producción de pulpa. Finalmente, ese es el beneficio directo, como les comentaba, es el aumento de producción de pulpa. Por ejemplo, aquí hay un aumento de producción relativo, que esto es información que está de Bertomani, 2010, de cómo aumentaría la producción respecto a la extracción de pulpa. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes paletitos tipo de madera y nosotros hacemos diferentes tipos de extracciones, diferentes niveles de extracciones, podemos aumentar nuestro nivel de producción de pulpa, entre 7, 10% o más, depende de cuánto saquemos. Obviamente, como les comentaba, esto siempre está linkeado a si la caldera recuperadora está topada o no está topada. Por ejemplo, la primera planta que ocupó este concepto del Lignobus, la extracción de lignina, fue Domtar, donde ellos aumentaron más o menos su producción en un 6% de pulpa, sacando lignina del proceso. Esto fue en 2012, más o menos, así.
un poco más o menos quién la produce hoy día, la lignina Kraft, que es bien específica respecto al proceso celulosa Kraft. En licor negro comentaba que más o menos 25% de los sólidos del licor negro son lignina, la tecnología comercial es LignoBoost, LignoForce, SRP, que les contaba un poco que todavía está en etapa anterior. El volumen mundial más o menos de producción de lignina está en 175.000 toneladas al año. Hay obviamente un potencial mucho más grande, el Alex lo comentó también ahí, nosotros pusimos 5 millones, hay un potencial siempre, pero nunca se llega a ese potencial porque obviamente está la limitación del caso negocio, que nosotros siempre vemos. A 2015, aquí les tengo, aquí por ejemplo sale quiénes son los productores, las principales compañías. Stora Enso con Sunila, su planta tenía una capacidad de 50.000 toneladas al año. Ingevity es Midwest-Vaco, que les comentaba que ya desde 1950, 1960, ellos ya producían o ya vendían la indulina T, que tiene 50 toneladas. Domtar, Canadá, también les comentaba recién cuánto había aumentado su producción. Suzano, 20.000 toneladas, esto está supuestamente para el 2017, no sabemos si yo no tengo más información sobre Suzano. West Fraser tiene la tecnología SLRP, perdón, el LignoForce, que también muy parecida a la otra, y ahí tenemos empresas más chicas, Inventia, que están en escala demo, piloto y precomercial. Entonces, como les comentaba, son 175.000 toneladas al año de lignina todavía que están recién, se están estableciendo recién en este mercado. Y un poco por cada empresa, Stora Enso más o menos tiene el 35% del mercado total de lignina Kraft mundial. Ellos lo producen a través de un producto lo venden a través de un producto que se llama Lineo. Después está WestRock con Ingevity, también WestVaco, ¿no? Desde 1950 con la indulina T. Está Domta con su producto que se llama BioChoice. Estos tres son LignoBoost, estos específicos con azul sulfúrico. West Fraser y UPM. UPM que compra todas las Domta y nosotros entendemos que también te producen un poco. ¿Cuáles son los usos actuales y potenciales de nuevos productos? Nosotros lo principal que hemos visto y lo más fácil a corto plazo es el reemplazo de los productos derivados del petróleo. De cierta forma, incluso Stora Enso parte de estas 50.000 toneladas, parte haciendo lo mismo, parte modificando su planta Sunila, que era una planta que tenía baja producción, aumenta la capacidad y empieza a quemar la lignina en el horno cal. Incluso hasta hace un par de años casi siempre apuntaban los usos rápidos, eran enfocados al área de energía, o quemado con biomasa forestal, o quemado con carbón, pellets de lignina, 100% pellets, o como aditivo a los pellets de madera, suspensiones entre petróleo y entre petróleo 6 y lignina, y apuntaban al uso en el horno cal, y también se hizo mucho estudio respecto a la fibra de carbono. Este, por ejemplo, un caso de lignina que peletizan o peletizan en Domtar y que la venden, por ejemplo, para reemplazo bioplástico o están haciendo investigación de reemplazo bioplástico. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Que nosotros, lo comentó Ludo, lo comentó Alex por ahí, nosotros vemos que el reemplazo en el fenol es un hecho, que si el UPM ha publicado lo hace. Poliolefinas también, nosotros vemos que también se pueden hacer reemplazos con la lignina, los poliéster, la espuma poliuretano, esa es otra fuente, nosotros también consideramos que también se puede hacer un reemplazo de la lignina, y Lugo también lo comentó reemplazando los polioles, bioplásticos en general, y lo otro, que es lo que existe y es el mercado que es 10 veces más grande que el de la lignina Kraft, es el mercado de los lignosulfonados, y es un poco más o menos lo que estaban hablando ustedes, entiendo, y se comentó, y los lignosulfonados son solubles en agua, son ligninas modificadas, que si podemos pasar finalmente de lignina Kraft nosotros a lignosulfonados, pero hay que hacer una reacción, obviamente hay un costo relacionado, son diferentes. Los principales usos son el dispersante, control de polvo, resina, pesticida, etc. ¿Cuáles son las diferencias? La lignina comercial tiene mayor pureza, el lignosulfonado 75% más en lignina, los lignosulfonados tienen 80 hasta un 8% de sulfuro como sulfato, mientras la lignina tiene mucho menos azufre en ese sentido. Son solubles en agua los lignosulfonados. Los lignosulfonados son más reactivos que la lignina Kraft, en ese sentido la lignina Kraft es más recalcitrante, y los pesos moleculares obviamente son diferentes.
Otro punto que nosotros hemos visto que es muy importante es la lignina sin azufre, por eso les comentaba la diferencia entre los azufres, entre la lignina con azufre, el isofonado y la lignina de Kraft. Pero ahí ya empezamos a entrar a otros procesos, es decir, nosotros nos salimos ya del proceso Kraft y empezamos a ver que los procesos donde los organosolos, los procesos de hacer el tratamiento de la biomasa para producir azúcar y producir lignina simultáneamente, las cocciones con soda, que la cocción con soda es una cocción que ya desde el punto de vista de pulpaje se ha dejado de hacer o es mucho menor respecto a la cocción Kraft. Extracciones a alta temperatura y los usos que nosotros vemos, obviamente, partes de automóviles, resinas, poliuretano y circuit board en EMB. La fibra de carbón fue un tema que se habló mucho respecto al uso de la lignina Kraft, es decir, la lignina Kraft podíamos reemplazar la fibra de carbón. La investigación ha indicado que se necesita mucho más investigación para hacer este reemplazo. Es súper interesante poder llegar a esto. La lignina Kraft se obtuvieron fibras, no de muy buena calidad, pero necesitamos seguir mirando, por ejemplo, el tema para nosotros es muy interesante. Aquí yo no voy a entrar mucho en detalle porque Ludo habló mucho sobre la depolimerización, así que nosotros también vemos que la depolimerización es un potencial gigante que tiene la lignina Kraft, así que, pero esos son pasos mucho más adelante que nosotros no solamente los conocemos, pero no lo hemos visto, no nos hemos metido en detalle. Algunos valores que hemos encontrado que tiene la lignina, Ludo también lo comentó, la lignina, los fermentos de pirolítico, Alex también lo comentó, la oxidación y cómo van cambiando, es decir, cómo al modificarla nosotros igual podemos encontrar mucho mayor valor agregado a la lignina Kraft, haciendo la modificación para diferentes reemplazos con los productos. Como beneficios potenciales que nosotros vemos como planta celulosa, obviamente el aumento de la producción. Eso es lo que, si nosotros queremos hacer una inversión para sacar lignina, tenemos que ver que se pague, obviamente, y se paga aumentando la producción. Finalmente, eso es lo que nosotros vemos. Si no aumenta la producción, es muy complicado hacer una inversión en ese sentido. Reemplazando el petróleo 6, ese es otro driver que para nosotros es importante. Obviamente, Arauco, carbono neutral, nosotros estamos comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero, entonces nosotros queremos sacar el petróleo de los hornos y para eso una de las ventajas puede ser el ocupar lignina. Nosotros también vemos que desde el punto de vista de reemplazo de derivados del petróleo está el uso en los fenoles, los polioles, en la poliuretano, etc. Y obviamente esto es como, si nos llegase a sobrar de repente muchas veces lignina, venderlo como excedente energético y ocuparlo como para otras materias primas, lo tenemos fibra de carbono sutil, de fenólico, resina, etc. Les voy a contar un poco cómo es lo que hemos visto nosotros en el laboratorio. Nosotros hemos hecho ya las cosas básicas, estos son fotos que son del 2014, más o menos, 2012. Hicimos las precipitaciones con este licor negro, este licor negro, para los que no lo conocen. Aquí está la lignina con los azúcares, con los inorgánicos que están agotados, que es lo que nosotros quemamos dentro de la escala recuperadora. Y si nosotros le agregamos el sulfúrico a cierto pH, esto precipita y se empieza a separar la lignina del resto de los constituyentes. Aquí, por ejemplo, tenemos la lignina recién precipitada y después de un tiempo de envejecimiento se separa. Y esto es lo que está abajo, la lignina, y lo que está arriba, obviamente también hay lignina, no hay una remoción completa, pero nosotros podemos separarla. Y la separación, como es un sólido, respecto al líquido, se hace en una separación en un filtro, ¿no? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un filtro con vacío y separamos hasta que aparece un grieta. Y esto es lignina. Esto es lignina de Arauco, es decir, lignina de nuestras propias plantas que nosotros sacamos. Y nosotros pasamos, para ver qué podemos ocupar la lignina, pasamos de estos gramos de producción de lignina a kilos. Fuimos capaces de producir kilos de lignina para evaluar cómo era el proceso. Y finalmente la pregunta que siempre está en todos los temas de lignina es ¿por qué podemos hacer todo de lignina menos dinero? Esta es la pregunta típica. Lo que nosotros creemos es que sí podemos hacer dinero. Es decir, sí se pueden pagar, pero hay que evaluar el caso a caso. Y una de las barreras que nosotros hemos encontrado es el mercado. El mercado, yo les decía, son 175.000 ahora.
toneladas al año de lignina, pero hace un par de años el mercado era mucho menor. ¿Quién consume? ¿Para qué se ocupa? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos que la lignina se puede ocupar internamente, que eso es lo primero, internamente, quemarla en el horno. Nosotros tenemos paneles, reemplazar fenol y así, pero no hay una demanda alta de lignina que nosotros nos pueda decir, oye, hagamos una planta, traigamos algo. Eso es uno. Y lo segundo es evaluar los casos a caso de nuestras plantas. Nosotros podemos ir a una planta y decir, ya, saquemos lignina, pero ¿se puede pagar la inversión aumentando la producción? Quizás no. Entonces la planta, no, es que el cuello de botella está en otra parte. Y tenemos que empezar a buscar los cuellos de botella, y eso implica que obviamente el caso a caso nos va diciendo cómo hacerlo. Por ejemplo, Stora Enso, como les comentaba, en Sunila, que es la planta que tienen en Finlandia, ellos, ¿por qué esa planta van a hacer la intervención? Porque esa planta era una planta antigua que obviamente está limitada por la caldera recuperadora. ¿Por qué no en otras plantas? Fue por eso. Entonces, muchas veces nosotros obviamente tenemos que ir hablando de caso a caso de cómo ir haciendo el caso de negocio. Eso. Por favor, preguntas, Alex. Muchas gracias, Eduardo. Súper claro, clarificador, y yo creo que nos da un buen contraste en lo que nos mencionaba el Ludo, la visión general, lo que se puede hacer con respecto a nivel global, con respecto a la realidad nacional, en que la posibilidad de producción lignina está ahí, por algo, tanto ustedes como CMPC han investigado el tema, han producido lignina en pequeña escala, han hecho las evaluaciones, pero sin un uso como que no tiene mucho sentido. El quemarlo en el horno de cal, sí reconozco que es una alternativa, pero probablemente hay otras que son mucho más interesantes. Y eso es de alguna manera lo que nos convoca, en qué medida se pudiese desarrollar esto. Si puedes quitar tu presentación, por favor, para que nos podamos ver las caras todos y yo también reconozca las manos o las peticiones de palabra. Felipe, tú estás solicitando la palabra. Sí. ¿Cómo saco cómo dejo compartir en mi pillo? Creo que tienes que apretar el X arriba. Ahí está. Ahí sí. Bien. Muchas gracias. Oye, varios comentarios. Yo soy el subgerente corporativo de innovación de CMPC y hay algunos temas que yo creo que sería interesante un poco contrastar con lo que dijo el profesor Ludo también, porque desde el punto de vista de la academia y de la investigación, hay como yo les comentaba anteriormente, la lignina es un material bien impresionante, bien maravilloso, pero bien heterogéneo también, ¿ah? O sea, tiene un montón de desafíos que están asociados, digamos. Entonces, que no solamente son de orden comercial, como yo les comentaba en el caso del bitumen, sino que también del orden científico, tecnológico, ¿ah? Entonces, el desarrollo de la lignina en nuestro país, por supuesto, que yo creo que es algo totalmente posible. Nosotros deberíamos entender un poco más acerca de las oportunidades que tiene y en particular acerca de la lignina craft, ¿ah? Porque muchas de las aplicaciones que hay en el mundo no son acerca de la lignina craft. O sea, uno podría de alguna manera buscar ciertas aplicaciones con grados de madurez tecnológico, qué sé yo, altísimo, como son, qué sé yo, la aplicación que tienen los mismos lignosulfonatos, pero esas no son las ligninas que salen del proceso craft, ¿ah? Entonces, cuando muchas veces se buscan aplicaciones y se dicen, oye, si la lignina en tal o cual parte ya está hace muchos años, hace 40 años que está, claro, son ligninas que no son parte del proceso de extracción de celulosa que tienen las grandes empresas, por lo menos en general, no solamente de Chile, sino que en todo el mundo, ¿ya? Nuestro proceso en general es distinto y por lo tanto la lignina que se obtiene es distinta. Por lo tanto, ese es el foco, a mi juicio, de la lignina que nosotros podríamos tener en nuestro país. Un carril paralelo, que yo creo que es muy, muy interesante también de explorar, tiene que ver con la separación de la lignina o de los componentes de la madera en aquellos, por decirlo de alguna manera, residuos, ¿ah? de los procesos que se tienen, ¿verdad? Porque en el fondo, tal como bien explicó Eduardo, la lignina que se obtiene de los procesos industriales sale del licor negro, que es parte fundamental del proceso craft para obtener celulosa, ¿verdad? En cambio, si es que nosotros tenemos algún proceso que separa los componentes de la madera directamente de la biomasa, cosas que ya existen en el mundo,
ahí no necesitamos las plantas de celulosa. ¿Ah? Entonces todo ese capital que está invertido ahí, digamos, no funciona, digamos, para estos otros proyectos que en general son más de nicho, son mucho más chicos. ¿Ah? Pero es una alternativa, por supuesto. Por eso yo les comentaba que podría ser interesante analizar eso desde el punto de vista de distintas biomasas que de alguna manera no son pulpables, no son aserrables, etcétera, y en fin, o sea, es decir, son cosas que se podrían ocupar, digamos, para hacer esta separación, ¿ya? En segundo término, con respecto también, algo lo comentó Eduardo ahí, y tú también, Alex, has insistido harto en eso, se da a entender, parece ser, que la extracción de la lignina en los procesos Kraft implicaría directamente un aumento de producción. ¿Ah? Y yo quiero decirles que el diablo está en los detalles en esto. ¿Ah? Y algo comentaste tú, Eduardo, al final de tu presentación. Primero que todo hay que entender que va a haber un aumento de producción en la medida de que la caldera recuperadora sea efectivamente el cuello de botella, y en la medida en que si es que queremos llegar a que sea el cuello de botella, entender bien las inversiones que hay que hacer para que efectivamente la caldera recuperadora sea el cuello de botella. En el diseño siempre es así, pero en los programas de expansión, las mejores ambientales y todos los otros proyectos de las plantas de celulosa, los cuellos de botella de alguna manera se van moviendo. ¿Ah? Y por lo tanto, para que realmente ocurra esto, se necesita probablemente en muchas de las plantas de celulosa del mundo inversiones. ¿Ah? Y que juegan en contra, digamos, del caso de negocio del uso de la lignina en ciertas aplicaciones, ¿verdad? En segundo término, por lo tanto, no existe una relación directa entre extracción de lignina y aumento de producción. ¿Ah? Eso no es así. Hay que ver, por supuesto, las condiciones en cada una de las plantas. En segundo término, el caso que está aprobado en el mundo, digamos, en relación al uso interno de la lignina, uno de los pocos, y quizás uno de los primeros, es el caso de Sunila en Finlandia, ¿verdad? Y ellos lo que hicieron fue extraer lignina y quemarla en horno de cal, reemplazando el gas natural que ellos usan en los países nórdicos, ¿verdad? Con un digamos, no necesariamente con un driver económico, pero sí con un driver de sustentabilidad de todas maneras. ¿Ah? Pero quemar lignina no es trivial, de nuevo. ¿Ah? Quemar lignina necesita quemadores nuevos. Esto es un polvo, en general, lo que se obtiene. Eduardo mostró ahí unas fotos un poco como craquelado. Bueno, eso es algo sólido. ¿Ah? Nuestros quemadores en general, los hornos de cal, que funcionan en las plantas de celulosa, funcionan en base de combustibles líquidos. Insisto, no son cosas irremontables. ¿Ah? Son desafíos tecnológicos muy concretos que se pueden abordar y desarrollar, ¿verdad? Pero hay que abordarlos y desarrollarlos. ¿Ah? La lignina, al ser un combustible, el almacenamiento de la lignina es un tema muy importante, no menor. ¿Ah? Es muy combustible y por lo tanto almacenarla es algo que también hay que definir, en el cual la normativa medioambiental también debería, digamos, de alguna manera hablar acerca de esto, ¿verdad? Y en tercer término, comparando los combustibles que uno tiene en estos puntos de consumo, como el fuel oil en el caso de los hornos de cal, también la lignina tiene un poder calorífico menor, y por lo tanto los equilibrios que hay dentro del ciclo de recuperación implican, por ejemplo, comprar más cal, en fin, que vamos de nuevo minando el caso de negocio en el caso de la extracción. Y después, bueno, un tercer término, digamos, que también es interesante también a mi juicio, de discutir, tiene que ver, porque yo les he comentado casi todo esto desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista de una empresa, digamos, que tiene lignina Kraft dentro de su licor negro, ¿verdad? Pero hay una parte que es muy, muy importante, que es la aplicación, o sea, que es lo más relevante, ¿no? Que es la aplicación. Y en la aplicación, efectivamente, no hay muchos productos que tengan un grado de madurez tecnológica altísimo, ¿ah? En los cuales uno pudiese decir, oye, yo extraigo lignina, independiente si tengo mejoras o no en nuestra producción de las plantas de celulosa, pero yo la extraigo y yo la pongo en el mercado. No existe un mercado maduro de lignina, ¿ya? Y el problema de no existir un mercado maduro es que los tamaños de las plantas de celulosa son tan grandes que al extraer lignina se necesitan volúmenes grandes. ¿Ah? En comparación, digamos, escalada entre extraer un poquito de lignina
la inversión que se necesita es muy alta en comparación con las toneladas que uno se puede tener. Entonces esto se hace con economías de escala, y economías de escala implica cantidades más grandes de lignina, ¿verdad? Para ocupar. El problema es dónde se ponen esas cantidades de lignina. Entonces, claro, uno podría pensar, por ejemplo, en el caso del bitumen, en el caso de este reemplazo de los fillers para los bioasfaltos, pero de nuevo, los fillers que se reemplazan tienen un valor de menos de $500 la tonelada y que finalmente se come todo un potencial margen, digamos, de que podría tener la lignina, ¿verdad? Podríamos pensar quizá en la resina fenolformaldehídas, que tiene un grado tecnológico altísimo, se puede hacer, ¿verdad? Pero de nuevo, ¿cuál es el mercado que tienen las resinas, ¿no es cierto?, en nuestro país y en Latinoamérica. Ahí parece ver que podemos tener un caso quizá un poquito mejor. Pero aún así, se necesitan más y más aplicaciones. Y finalizo, Alex, con este último punto relacionado con lo que acabo de decir en relación al desarrollo de productos, que es fundamental tener este desarrollo tecnológico, esta alianza, digamos, al menos tripartita, al menos, ¿no es cierto?, en el cual se tengan claras las reglas del juego de parte del Estado, ¿verdad? Con estos nuevos biomateriales, ¿no? ¿Verdad? Con estas nuevas regulaciones, con estas nuevos, ¿no es cierto?, nudges que se hacen en política pública, ¿verdad? Para obtener mejores, digamos, políticas de pro-sustentabilidad, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de los productos que se pueden hacer, desde el punto de vista de la investigación y de tomar todos estos desafíos tecnológicos y poder avanzarlos, ¿verdad? Entonces ahí yo concuerdo contigo, fundamental tener esta concatenación de estos tres actores principales, academia, Estado y empresas, ¿verdad? Y también, bueno, empresas pequeñas, ¿no? Pymes, y cómo se genera este desarrollo tecnológico en torno a algo bien concreto, ¿no? De cómo se puede usar la biomasa para otros usos, no solamente de celulosa y otros productos, sino que también quizás incluso para químicos más finos con tecnología de separación, que en algunos casos ya existen en el mundo, ¿verdad? Que lo tienen algunas startups o centros de investigación, pero que también podrían ser desarrolladas en nuestro país. Así que yo creo que tenemos un gran desafío ahí desde ese punto de vista, Alex. Está silenciado en mute, Alex. Gracias. Oye, muchas gracias, Felipe, por tu opinión y tus antecedentes. En relación a lo que dices, y también ampliando la pregunta a Eduardo, a Francisco, a ver, la pregunta es si desarrollamos actividades en torno a uso de lignina en Chile depende de que ustedes, Arauco y CMPC, la obtengan o no, ¿de acuerdo? Porque no vamos a obtener lignina de hidrólisis, no vamos a obtener lignina organosolfo de otro tipo, por lo menos en cantidades interesantes. Por lo tanto, a ver, el punto de partida es, ¿en qué medida existe la posibilidad? Evidentemente que no nos pueden decir certezas ni cosas confidenciales, pero está en los planes de aquí a 2, 3, 4 años tener una separación de lignina, o ustedes lo vean lejano. Si el tema es lejano, no nos vamos a preocupar de este tema porque no tiene sentido. Si es que ustedes lo ven cercano, evidentemente que tiene sentido de que diferentes actores trabajen en este ámbito. Alex, como yo te mostraba en la presentación, es un tema que nosotros venimos mirando hace rato ya. Entonces, es un tema que estamos analizando no solamente en laboratorio, no solamente viendo los productos, sino que evaluando los casos de negocio, y evaluando cómo podemos seguir avanzando con el tema. Nosotros hemos intentado hacer aplicaciones más grandes, industrialmente más grandes, pero siempre es lento llegar a hacer una prueba industrial, es lento llegar a obtener grandes cantidades de lignina para hacer pruebas industriales también. Entonces, y con eso nosotros podemos validar el caso de negocio, pero siempre va a estar el caso de negocio detrás. Pero por lo menos nosotros estamos intentando hacer que este caso de negocio exista y que obviamente podamos obtener lignina. Si nosotros creemos que es una oportunidad, porque obviamente, como lo comentaba al principio, la vainillina, oye, podemos reemplazar productos petroquímicos. Si esa es la cuestión, nosotros podemos hacer ser más verdes ocupando lignina, pero tienen que encajar esto dentro del caso de negocio. Sí, mi pregunta de Alex, yo creo que sí. Súper bueno. Oye, y aprovecho de preguntar otra cosa, lo que no se ha mencionado, pero es evidente, que la lignina que se obtiene de pino, de eucalipto y de plantas anuales es bien distinta, químicamente distinta, pero también las características son distintas. ¿Ustedes apuestan más bien por un tipo determinado? Plantas anuales evidentemente que no, pero más bien eucalipto o más bien pino.
hemos visto los dos y hemos visto mezclados. Es decir, hemos visto licores mezclados que obviamente también tienen características diferentes. Estamos pensando más en pino. Estamos pensando más en el pino. Si comparamos, casi todos tienen pino. Entonces igual se nos hace más fácil ir a los productores actuales y compararnos con ellos. Pero sí, pino, yo diría, pino. En nuestra Ahí, experiencia, Alex. fíjate, donde más hemos trabajado es en resinas, que tenemos harta experiencia en resinas adhesivas. El eucalipto da mejores resultados, fíjate, a pesar de que químicamente no debiera ser, porque tienes dos grupos metoxilo, pero obtenemos menos resultados, pensamos principalmente porque la viscosidad o el peso molecular es menor, ¿ya? Por lo tanto, reemplazando fenol en resina, fenol formaldehído, los mejores resultados los hemos obtenido con eucalipto, a pesar de que cabría esperar de que fuese con pino. Claro. Felipe, perdón. No, es que solamente comentarte la pregunta depende de la aplicación, ¿no es cierto? En el caso exacto de fenol formaldehído, nosotros tenemos una información un poco distinta, Alex, ¿ah? Pero claro, o sea, digamos, depende también de la especie que se tenga, ¿no es cierto?, de la forma de extracción. Las ligninas, digamos, son distintas, de acuerdo a la forma de extracción que se tengan, a la edad del pino, en el fondo, tienen un comportamiento, digamos, no similar, pero en el sentido, digamos, de parecido, digamos, a lo extraíble, en el fondo, ¿no? Los materiales que hay dentro, los compuestos que hay dentro de la madera dependen de la edad, dependen del clima, dependen no solamente de la especie, y también de la forma de extracción. Y por lo tanto, esa conjunción de propiedades que tienen cada una de estas extracciones con ciertos rodales, qué sé yo, de cierta especie, nos van a dar más o mejores propiedades para ciertas aplicaciones. En algunos casos para las resinas fenol formaldehído, en otros casos quizás para otras aplicaciones más de químicos finos, qué sé yo, en fin, o sea, eso es parte también de la investigación, ¿ah? Y complementando lo que dice Felipe, por lo menos pienso lo mismo, es decir, cambia y efectivamente el uso, pero si pensamos en el fenol formaldehído, nosotros también entendemos que es mejor el pino. Incluso West Fraser, en Canadá, ellos son capaces de producir su lignina, o eso es lo que dicen, y mezclar directamente, sin hacer ningún paso intermedio, la lignina con el fenol formaldehído para ocupar los paneles. Pero, Alex, es el tema de que tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que ver tus resultados. Mira, a ver, es todo un ámbito, la verdad es que aquí hay mucho que hacer. Lo que yo le decía a Felipe el otro día, a ver, esto es un desafío de mi punto de vista país, independientemente del tamaño de los dos consorcios más grandes forestales que tenemos. Si queremos desarrollar esto, evidentemente que trasciende la empresa individual y la pregunta en qué medida en Chile la investigación y la tecnología relacionada con el uso de ligninas se puede aplicar. ¿Ya? Yo lo veo súper interesante. A ver, estimados, yo creo que fue una buena conversación, súper útil. Es la 1:07, por lo tanto es buena hora para terminar. Y empezamos un poquito antes hoy día, por lo tanto fue bastante prolongado. No tengo el programa para la próxima semana todavía, pero tal como lo conversamos y como lo sugirió Rodrigo, la idea es ir avanzando en concretizar lo que hemos hablado hasta ahora. Yo creo que no tiene mucho sentido a menos de que ustedes tengan un tema que quieran plantear específicamente, pero yo creo que tenemos que ir aterrizando las ideas, ¿ya? Entonces dejen pensarlo durante la semana. Si ustedes tienen ideas, por favor, háganmelas saber. Pero lo que yo me gustaría que la próxima idea, como en primera etapa, tratemos lo que hemos visto hasta ahora, de tratar de sintetizarlo y de establecer una hoja de ruta o el roadmap famoso en inglés, de alguna manera que pudiésemos esbozar. No vamos a terminar estas reuniones, evidentemente, con un documento súper profesional y súper largo, porque no es la instancia, pero sí por lo menos de llevar las ideas a un nivel de mayor concretización. ¿Les parece? Por lo tanto, les escribo durante la semana y la idea es de que la próxima semana nos dediquemos a eso. ¿Algún comentario todavía?
Te agradezco nuevamente, Eduardo. Ludo nos tuvo que abandonar, escribió en el chat, pero te agradezco que nos haya acompañado. Y evidentemente que si quieres seguir participando la próxima semana, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Un placer. Súper, gracias. Muchas gracias a todos. Chao a todos, que Chao. estén bien. Gracias. Buen fin de semana.